Buenas noches con todos. Como se trata esta ya de una segunda parte de una conferencia, voy a proceder directamente ya a continuar la explicación del día de ayer. Asumimos que ayer entendimos todo, pero de todas maneras alguna parte por ahí nosotros la vamos a continuar. Bien, la agenda para el día de hoy vamos a revisar alguna parte más de la bibliografía, vamos a hacer muchas referencias a trabajos anteriormente elaborados sobre el tema de variedades de perforación de Waterloo. Vamos a concluir el tema de las perforaciones lineales rotativas, revisando las variaciones de perforaciones de la American Banknote reportadas entre 1857 y 1867. Vamos a revisar el trabajo de Guillermo Peña. Las perforaciones, vamos a revisar algo referente a la anotación de las perforaciones irregulares Waterloo. Vamos a revisar las emisiones Waterloo de Ecuador y sus perforaciones como una especie de línea de tiempo. Vamos a revisar el hallazgo de las planas de las emisiones de China de 1899, llamadas los dragones Waterloo. Vamos a ver los tipos de perforación que los filatelistas Bill y Aglen lograron en este caso concluir en base al estudio de esas planas. Y vamos a ver los ejemplos de las conclusiones de las perforaciones Waterloo con la emisión del año de Ecuador del año 1901, finalizando revisando otros recursos como bibliografía, una tercera parte, las conferencias que se han dado sobre el tema en mi oficina y un canal de información en YouTube. Bien, tenemos entonces, en este caso, tenemos en primer lugar el trabajo más antiguo que tengo referencia yo sobre las perforaciones Waterloo, es el de Roland Goodman, que trabajó sobre las emisiones de Guatemala. Este trabajo tiene una recopilación a su vez de todo lo que se había escrito desde el comienzo del siglo sobre este tema de las perforaciones Waterloo. Es un esfuerzo, en este caso, sobre estudios sobre estampillas individuales de Guatemala y empieza a discernir un poco sobre los distintos, sobre la posibilidad de que Waterloo haya usado varias máquinas de perforación, aunque obviamente con las estampillas sueltas no podía ellos sacar mayores conclusiones, sino solamente un indicio, una hipótesis y nada más. Había aquí, todavía se mostraba alguna duda si es que Waterloo había usado perforación lineal rotativa, debido a que se habían encontrado perforaciones compuestas características de ese sistema de perforación. Tenemos luego, hacia el año 82, el trabajo de Winthrop Box, que ya lo mencionamos el día de ayer, y que yo no conocía hasta unas semanas atrás, a raíz de la conferencia de las llamas de Henry Márquez, fue mencionado por Guillermo Gallegos, y lo conseguí, lo revisé, me llamaba la atención, en este caso, me ha llamado la atención este trabajo y por eso lo voy a mencionar y a referenciar para ver qué conclusiones sacamos del mismo. Luego tenemos un trabajo muy importante de Guillermo Peña de Ecuador en el año 1985. Luego en el año 87 ya vienen los trabajos fuertes, los de Kenneth Bill y Edward Aglen, sobre ya las emisiones Waterloo en base a las emisiones de la República China del año 1898, publicados en la China, en la Sociedad Londinense de Filatélica China. Bien, también vamos a mencionar el trabajo de David Angevin hacia el año 1988 sobre las perforaciones de la emisión Soto de Costa Rica del año 1889. Luego, en el año 98, tenemos un trabajo interesante de Joseph Weichmaker, el centenario de Waterloo revisitado, y que se consigue fácilmente en Internet. Este trabajo es una recopilación o un resumen de los trabajos de Bill y Aglen. Fue una suerte conseguirlo, lo consiguió originalmente Elvis Vélez, lo revisó, se dio cuenta de las importantes conclusiones que habían sacado estos autores y que estaba resumido en este artículo, y obviamente eso cambia completamente el panorama porque las conclusiones que Bill y Aglen hacen sobre las perforaciones Waterloo lo hacen en base a planas y no a estampillas individuales. Posteriormente, al final, vamos a ver alguna bibliografía complementaria. Esta es la bibliografía que vamos a necesitar a lo largo de la presentación. Bien, concluyamos el tema de las perforaciones lineales rotativas.
referenciando fundamentalmente el trabajo de Box con las misiones del American Banknote entre 1857 y 1867. Algunos países de esta área, como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Nicaragua, Perú y El Salvador, trabajaron con la American Banknote en este primer periodo del American Banknote, un periodo, diríamos, primero o muy primario en cuanto a su calidad se refiere. Antes de conocer este artículo, yo hubiera llegado a la conclusión de que las perforaciones lineales rotativas no producían variedad de perforaciones. Sin embargo, al revisar este artículo, me doy cuenta de que sí se produce. Se producen en menor grado, diríamos en forma muy reducida, pero se producen. Y vamos a revisar en este caso los resultados brevemente de este artículo. ¿Por qué se producen estas variedades de perforaciones en el sistema lineal rotativo? Porque se ponen más pines o menos pines en la rueda perforadora. Entonces, este autor hace una especie de cálculo teórico para, en este caso, explicar por qué se obtienen precisamente ya mediciones en décimas o centésimas desde 11.4 a 12.6. Él establece un cálculo indicando de cuántos pines por pulgada deben en este caso existir o ponerse en la rueda para generar teóricamente un número de pines que finalmente en este caso son los que se ponen en la rueda total para generar una determinada perforación. Entonces, a su vez también cita como posible factor de la variedad de perforación en el sistema rotativo lineal la presencia o el uso de diámetros distintos de circunferencia. Obviamente el autor no ha visto los sistemas en sí, solamente plantea hipótesis para explicar los resultados que él ha obtenido. Veamos algunos resultados tabulados por el autor. Vamos a referirnos a la emisión de Costa Rica del año 1863. Vemos nosotros, esta emisión está compuesta por varios valores, medio real, 2 reales, 4 reales y 1 peso. Y aquí tenemos nosotros las perforaciones encontradas. Han sido llevados a 5 centésimas en este caso. Vemos que si nosotros revisamos el catálogo, la perforación que le asigna el catálogo a esta emisión es perforación 12. Sin embargo, se encuentra perforación 11.6 en el medio real, 2 reales y 1 peso, 11.85 en el medio real, 4 reales y 1 peso, 11.95 en medio real y 4 reales. Y también perforaciones compuestas, 11 por 60, 11.60 por 11.85 en 1 peso, 11.60 por 1.90 y nada más. Esta es la única perforación compuesta. Brasil, la emisión de 1866 presenta un panorama similar, Perú 1866, Argentina 1867, Chile 1867, Salvador 1867, México 1864. Es decir, prácticamente las primeras emisiones perforadas posiblemente de todos los países mencionados presentan variedad de perforación ligera, pero la presentan, y no la perforación 12 que está referida en el catálogo. Entonces, conclusión, el sistema de perforación lineal rotativo, particularmente para el American Banknote, sí presentó variedad de perforaciones por las razones explicadas y según los resultados anotados por este autor. Bien, ahora sí, dejamos atrás todos los sistemas anotados y vamos a referirnos exclusivamente a Waterloo. El primer autor que se refiere a las variedades de perforaciones de las estampillas de Ecuador en las emisiones Waterloo fue don Guillermo Peña, expresidente de la Asociación Filatélica Ecuatoriana y también directo amigo mío, fue quien me auspició para el ingreso a esta asociación. Publicó su trabajo, aparentemente una primera parte, no conozco si existió una segunda parte, en el año 1985. Su trabajo fue tabulado de esta manera. En este caso, los trabajos
el trabajo que él realizó en su colección lo presentó en función de las emisiones de 1899, 1901 y las oficiales de 1901. Su trabajo, su colección fue preparada con ayuda de un odontómetro en precisión de 1/4. A diferencia de en la que yo tuve mi primera colección, que lo hice con precisión de 1/2, don Guillermo ya hizo un avance a mi colección original y tuvo precisión de 1/4. Obviamente presenta muchas más variedades de las que yo tuve inicialmente, porque a medida que se avanza en precisión se alarga el abanico de posibilidades de encontrar más variedades. Él enumeró en los 8 valores de las series, en este caso ambas series son similares pero con colores distintos, todos los resultados encontrados, todas las variedades de perforación. Y él planteó en este caso como posibilidad, estas eran solamente algunas de las emisiones Waterloo, como la emisión de 1901 recibió la contramarca de incendios a raíz del incendio que se produjo y una gran pérdida de estampillas, el gobierno ordenó realizar una contramarca para diferenciar las robadas de las que permanecían correctamente en bodegas de los correos. Entonces él citó la posibilidad de ampliar mucho más este estudio, en este caso ampliando cada valor con su contramarca de cada provincia o cada distintivo. Obviamente, si usted considera esta estampilla con una contramarca diferente y en ella hace el estudio correspondiente, pues esta tabla se extiende en forma muy grande. Bien, una primera observación que yo hago al trabajo de don Guillermo es que él no utilizó la regla, el odontómetro instantánea. Por lo tanto, no llevó su estudio a décimos. Eso, obviamente, como ya lo vimos o lo discutimos ayer, es prácticamente mandatorio para un estudio de perforaciones de emisiones Waterloo. Todos los autores que han hecho estudios y han escrito y han presentado sus resultados, lo han hecho en base a la utilización del odontómetro instantáneo. Entonces, por ahí tenemos una observación, en este caso, al trabajo, a la colección de don Guillermo. Lo que sí hizo don Guillermo, entre las novedades de todos los artículos que he podido recabar, al menos en el sector latinoamericano, es que presentó perforaciones irregulares, es decir, perforaciones donde un mismo lado de una estampilla presenta 2 medidas de perforación diferentes y presentó gráficamente sus resultados. Unos años después, en el año 88, David Angevin, en la emisión Soto de ese año, presentó también la novedad de haber encontrado perforaciones irregulares y utilizó un sistema de rayas para indicar qué tipo de perforación encontró en determinada porción de la estampilla. Esto es un gran resultado, porque anteriormente los estudios de perforaciones se habían limitado a enumerar las distintas perforaciones encontradas, agruparlas, conjeturar respecto a la máquina que pudo haber originado ese tipo de perforaciones. Mencionaban las perforaciones compuestas, pero no mencionaban las perforaciones irregulares. Entonces, don Guillermo tiene ese gran mérito, que en este momento se lo reconozco yo, de haber presentado perforaciones irregulares gráficamente, con ejemplos, para que el interesado en la temática, en este caso, se dé cuenta de esta posibilidad, de este hallazgo. Obviamente no hay explicación o no hubo explicación del por qué se producían estas perforaciones irregulares. Recuerden ayer que obviamente uno de los objetivos que nos hemos planteado en esta conferencia es justamente llegar a explicar totalmente por qué se produjeron estas perforaciones irregulares. Haciendo un comentario de paréntesis en este momento, dentro de lo que ha sido la investigación bibliográfica de este tema, me llama la atención no haber podido encontrar estudios sobre perforaciones de emisiones Waterloo de Uruguay. Obviamente, pues las fuentes a las que uno acude es a la American Philatelic Society, su biblioteca, que tiene entre comillas un buscador muy deficiente. Obviamente googleando se encuentra muy poco, casi nada. ¿Por qué lo hago como observación? Porque Uruguay fue el super cliente de Waterloo en Latinoamérica en ese periodo y obviamente tiene un gran número de emisiones postales y posiblemente tengan también
timbres fiscales, eso lo desconozco. Bien, respecto a las perforaciones irregulares, el libro de Williams nos da una posibilidad o nos sugiere una forma, una notación para estas perforaciones. Por ejemplo, en este lado de aquí, donde hay dos perforaciones, 12, 8 y 12, Williams sugiere usar el valor, en este caso, denotar el valor en sentido de las manecillas del reloj, separando 12, 8, raya 12. En lugar de poner, si hubiera una sola perforación, ponemos 12, 8, 12, como esta misma perforación se repite abajo, tenemos el siguiente lado, 14, raya 13, 5, como esa misma perforación se repite acá, entonces tenemos aquí una perforación irregular compuesta. Acá tenemos una situación de que 3 de los 4 lados presentan perforaciones diferentes. Entonces, comenzamos por el lado superior, vamos en sentido contrario a las manecillas del reloj, 13, 5, 14 por 14 por 14 raya 13, 5, seguimos en el sentido de la manecilla del reloj, por 14 raya 12. Esta es la notación que Williams sugiere para las perforaciones irregulares para evitar hacer este tipo de gráfico explicativo. Bien, entonces, vamos ahora a hacer una revisión de los resultados simplificados y tabulados en lo que ha sido mi colección, mi estudio. Recuerden que partimos de que hemos usado el odontómetro Instantá para obtener las perforaciones. Entonces vamos a obtener aproximación de décimas de perforación en los resultados. Bien, hemos considerado solo y exclusivamente para esta tabulación de resultados las perforaciones o las emisiones sin considerar, en este caso, ni sobresellos, ni sobrecargos, ni contramarcas. Aunque el resultado puede estar implícito ahí, pero para efectos de tabular y de notar la emisión característica, solo vamos a hablar de emisiones no sobreselladas o sobrecargadas, con una excepción, una emisión oficial que ya la veremos. Entonces, veremos de qué año es la emisión, qué emisión es, qué número de catálogo le corresponde, cuántos valores son, qué perforación observamos, si obtuvimos o no perforaciones compuestas, si obtuvimos o no perforaciones irregulares. Entonces, tenemos la primera emisión con Waterloo en el Ecuador del año 1897, la serie de escudos de 8 valores, obtuvimos perforaciones entre 12 a 16. Hemos obtenido compuestos y hemos obtenido perforaciones irregulares. Tenemos a continuación en el año 1897 timbres fiscales del bienio 1897-1898, 5 valores, perforaciones 12-16, perforaciones compuestas e irregulares. Tenemos en 1897 un cierre oficial catalogado en el Banco Central número 135, un solo valor, perforaciones 13, entre 13 y 15, solamente hemos obtenido perforaciones compuestas. En el año 1899 tenemos la serie Personajes Ilustres formada por 8 valores, obtuvimos como resultado perforaciones entre 2 y 16, perforaciones compuestas e irregulares. En ese mismo año tenemos otra serie de personajes ilustres, pero correo oficial, que no es el sobresello de estas emisiones, porque estos 4 valores son anaranjados, totalmente distintos a la emisión postal. Ya vienen sobresellados con oficial desde Waterloo. Las perforaciones que hemos obtenido aquí son entre 2 y 16, compuestos irregulares. En el año 1899 tenemos timbres fiscales para el bienio 1899-1990, tenemos 7 valores, también perforaciones en un muy amplio rango entre 2 y 16, compuestas e irregulares. En el año 1899 tenemos una serie de 3 timbres telegráficos, perforaciones entre 2 y 14, compuestos e irregulares. En 1901 tenemos la misma serie de 1899, pero con otros colores, de personajes ilustres, 8 valores, perforaciones en un amplio abanico entre 2 y 16, compuestos irregulares. En 1901 tenemos timbres fiscales del bienio 1901-1902, 9 valores con perforaciones en un amplio rango entre 2 y 16, compuestas irregulares. En 1904 tenemos timbres consulares, según el catálogo Olamo-Yuhani, 5 valores, perforaciones en un rango
más estrecho que los anteriores, entre 14 y 14.8, siguen presentándose perforaciones compuestas y siguen presentándose perforaciones irregulares. Pero a partir de este momento se empieza a notar que existe un cambio en cuanto se refiere al abanico de resultados de las perforaciones obtenidas y el rango empieza a estrecharse, lo cual quiere decir que, por un lado, es posible que Waterloo haya eliminado máquinas muy antiguas y haya hecho un mayor esfuerzo para estandarizar un poco más sus perforaciones. Tenemos a continuación en 1905 la serie de timbres fiscales para el bienio 1905-1906, 9 valores, perforaciones entre 13 y 15, compuestos irregulares. En 1907 tenemos una serie de personajes ilustres de 8 valores, con perforaciones entre 13 y 15, perforaciones compuestas, y ya aquí empiezan a desaparecer un poquito, no aparecer las perforaciones irregulares. Por lo menos en esta serie ya no hay perforación, ya no se obtienen o no se conocen, o al menos yo en mi colección no he podido conseguir perforaciones irregulares. En el año 1907, el timbre fiscal es el bienio 1907-8, o 9 valores, perforaciones entre 14 y 14.8, tenemos perforaciones solamente compuestas. En ese mismo año, hacia el mes de junio, tenemos la serie conmemorativa de inauguración del ferrocarril Guayaquil-Quito, 7 valores, perforaciones en un abanico, en un rango entre 14 y 14.8, se presentan compuestos y algunos irregulares. En el año 1909 tenemos timbres fiscales para el bienio 1909-1910, 9 valores, en el rango entre 13.7 y 14.8, solamente hemos obtenido algunos perforados compuestos. Y obviamente ahí terminó, diríamos, la época clásica y también obviamente la época de perforaciones muy variables o poco variables. Ya hacia el año 1930, con la serie Centenario de la Fundación de la República, formada por 13 valores, ya Waterloo se estandariza y solamente utiliza la perforación 12,5 según catálogo o 12.7 como lo dice el odontómetro Instacta. Obviamente aquí, de aquí en adelante, ya solamente tendremos perforaciones regulares, ya no habrán ni compuestas ni irregulares. Hacia el año 46, en el mes de agosto, la serie de Revolución del 28 de mayo, formada por 8 valores. Hacia el mes de septiembre, la campaña de alfabetización del ducto, formada por 11 valores. Hacia el mes de noviembre, 300 años de la muerte de Mariana Jesús, formada por 8 valores. Hacia el octubre del 48, el homenaje de Rubens, formada por 10 valores. Y terminamos la experiencia con Waterloo en Ecuador en el año 1960 con 2 valores de la serie Inauguración de Puentes. Bien, en resumen, recuerden que cuando revisábamos el catálogo Scott, habíamos conjeturado de que Waterloo presentaba posiblemente 3 periodos en las perforaciones. Un primer periodo, ya lo podemos confirmar y resumir, entre 1897 y 1901, con un gran abanico de variedades de perforaciones entre valores de 2 y 16, con mucha presencia de perforaciones compuestas e irregulares, características exclusivamente de la perforación lineal por guillotinado. Esto quiere decir que, en este caso, nosotros podemos concluir con estas características de que el sistema que se utilizó fue el sistema de perforación lineal por guillotinado y no el sistema lineal rotativo, pues el rotativo no tiene como características no producir perforaciones irregulares. Sin embargo, más adelante, en un análisis posterior ya de los tipos que hayan Bills y Allen, vamos a concluir rotundamente esto. Tenemos un segundo periodo entre 1904 y 1909, con perforaciones en un abanico mucho más estrecho entre 13 y 15, pero aún con presencia de perforaciones compuestas e irregulares. Obviamente la perforación lineal por guillotinado indudablemente. Y finalmente un último periodo entre 1930 y 60 con una perforación completamente estandarizada en 12,5 o 12.7 con perforaciones regulares, ya no compuestas, ya no irregulares. Y obviamente con esos elementos solamente podemos indicar que en base a la observación de planas de este periodo, que la perforación es lineal
y que es probable que se haya mantenido el guillotinado, porque recuerden que a partir de las planas no podemos sacar conclusión distintiva entre perforación lineal rotativa y perforación lineal por guillotinado. Bien, entonces, hasta ahí habíamos tenido una colección ordenada, medidas sus perforaciones, distinguidos sus variedades de perforación, ordenadas cronológicamente, y más o menos podíamos sacar esas conclusiones. Sin embargo, el hallazgo de 100 planas en los años 70 de la denominada serie de los dragones Waterloo de China del año 1897, en el periodo de 1897 a 1902, cuyo posible dueño fue Ransom Low, en este caso el fundador de la historia postal, fue estudiada, estas 100 planas, por los filatelistas Edward Aglen y Kenneth Beals. Se dedicaron 2 años a su estudio y obviamente fueron sus conclusiones muy diferentes a las que anteriormente todos aquellos que se habían dedicado al estudio de las perforaciones Waterloo habían obtenido en estampillas individuales. Más bien aquí las conclusiones son totalmente, en este caso, definitivas, pues al tener las planas en su poder, al estudiar las planas en toda su extensión, en toda su superficie, pues obviamente ellos tuvieron una capacidad general, una visión completa de cómo fue el panorama y dar una explicación de lo que ocurrió en las variedades de perforaciones Waterloo. La conclusión a la que llegaron estos autores fue la siguiente: Waterloo usó al menos 7 máquinas de perforación lineal por guillotinado, marca Grover, con disposiciones de sus pines regulares e irregulares, dando como resultado perforaciones, en algunos casos regulares, irregulares y también compuestas, con medidas de perforación entre 12 y 16 según la escala del odontómetro Instanta. Es decir, ellos fijan ya aquí un estándar definitivo. Un estudio serio de las perforaciones Waterloo debe considerar el odontómetro Instanta, al menos si queremos hacer una comparación con los resultados que obtuvieron estos autores. Estos son los tipos de perforación a los que llegan como conclusión Beals y Aglen. Son 7 tipos de perforación. El primer tipo lo llamaron rogue. Rogue es una palabra que puede tener muchas traducciones. Una de ellas podría ser travieso. Elvis Vélez la llamó variable. Vamos a respetar las dos denominaciones, pero vamos a conservar la denominación original de estos autores, la perforación o el tipo rogue. Rogue. El tipo 2 es una perforación de tipo regular 13.7, la perforación tipo 3 es una perforación muy fina 13.85, el tipo 4 también es una perforación regular 14, la más común. Tenemos un tipo 5 que presenta 2 tipos de perforaciones, 14.4 y 14.8. La voy a llamar la perforación cíclica y voy a justificar por qué ese nombre. Tenemos el tipo 6, perforación 15, y el tipo 7, la perforación 16. Y hemos añadido, en base al ámbito de mi colección, un tipo 8, que la vamos a llamar, o la llamamos junto a Elvis Vélez, la perforación mixta, y que justificaremos en este caso por su nombre en su momento. Pero adelantamos de que se tratan perforaciones que se realizaron en 2 máquinas. Bien, vamos a revisar cada una de las perforaciones. Y aquí vamos a ver, en este caso, a justificar, porque el día de ayer revisamos en fundamento los distintos tipos de perforaciones lineales. Y pues vamos a entender con claridad qué pasó en Waterloo y cómo justificar o explicar los distintos tipos de perforaciones que se han dado. El tipo rogue, el tipo 1, variable, presenta perforaciones en su mayoría 12, 12.8, 13, 13.5 y 14, tabulados y con mayor frecuencia. Sin embargo, se presentan, al revisar mi colección, otras perforaciones con menos frecuencia en este tipo,
12.9, 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14.1. Aquí no hay una explicación clara de por qué se dan estas perforaciones, simplemente se dan. Ustedes podrán ver en la colección el resultado correspondiente. Explicaciones podrían abundar en conjeturar algunas cosas. Yo atrevería a decir algo del pliegue, algo de la humedad, deslizamiento de las planas, al ser en este caso, al realizarse la perforación, cualquier razón. Bien, esta máquina perforadora fue usada hasta el año 1903, presenta perforados compuestos e irregulares. La distribución de los pines es muy irregular y es de esta forma. Esta es la manera como lo describen los autores. Un segmento de medida 13.5 seguido de otro segmento de 7 agujeros de medida 13, según Elvis Vélez y mi persona, y 14 según Bills. 11 agujeros de medida 13.5, 126 agujeros de medida 14, 7 agujeros de medida 12, 18 agujeros de medida 12.8 o 12.3/4, como dice el autor, y un segmento de medida 14. Esta discrepancia que tenemos aquí entre Bills y esta colección, en este caso se quedará como discrepancia porque al no tener posibilidades de rebatir a los autores, ni ellos tampoco en su estudio presentan una plana como para verificar su hallazgo. En este caso yo sí las tengo, pues entonces nos vamos a quedar con el valor que nosotros vamos a presentar, el valor de 13. Bien, si nosotros medimos las perforaciones y revisamos y comparamos o clasificamos, las perforaciones de tipo Rogue las vamos a ver de esta manera. Perforaciones compuestas con valores de 14, 12.8, 14, 13.5. O perforaciones irregulares, 13.5, 14, 12, 13.5, 12, 14 y así sucesivamente. No nos preocupemos por el momento de los valores en sí, preocupémonos del hecho de que en algunos casos hay perforaciones compuestas y en otros casos, en este tipo, hay perforaciones irregulares, aunque también pueden presentarse perforaciones regulares, pero estas solamente pueden ser atribuibles a este tipo en las planas. Bien, este es el diagrama original que se presenta en el artículo de Bills y que es una gráfica de lo que hemos dicho en palabras. Tenemos en este caso un segmento, esto es un segmento considerado en forma longitudinal de las perforaciones, un segmento de perforación 13,5, otro segmento de perforación 14, pero que yo digo que es 13, otro segmento de 11 agujeros de perforación 3,5, un gran segmento central de 126 agujeros de perforación 14, otro segmento de 7 agujeros con perforación 12, otro segmento de 18 agujeros con perforación 12.3/4 o 12.8 y otro segmento de 14. Es decir, la intención de quien ordenó los pines en la barra perforadora era obtener perforación 14. Pues hay 3 en este caso. Sobre todo por el gran segmento central. Esa era la intención de quien empezó a ordenar los pines en la barra perforadora. Los dispuso de tal forma que su objetivo era obtener la perforación 14, que es la perforación más común en las emisiones Waterloo. Sin embargo, parece que no hizo bien los cálculos o le asignaron demasiados pines para su trabajo. Y entonces se dio cuenta de eso y empezó a distribuir los pines en forma más estrecha, más unidos, a continuación, en un segmento, dejándolos en una medida de perforación de 13.5, a continuación otro segmento pequeño de perforación 13 y otro segmento final al extremo izquierdo de perforación 13.5. Por el otro lado, se obtiene un grupo de pines que dan perforación 12, otros conjuntos de pines que dan perforación 12.8 y otro segmento que se adapta a este de aquí de perforación 14. Hemos dejado sin color el gran segmento central de perforación 14 y le hemos asignado ciertos colores a las otras perforaciones, amarillo 13.5, medio rosadito el 13 o medio naranjado, lila, lila claro el 12, lila oscuro el 12.8 y verde el 14
que se encuentra en el extremo derecho. Pero recuerden, las planas en Waterloo giraban 180 grados. Entonces, este segmento que está aquí, en algún momento en este caso, podía originar segmentos, en este caso, todo lo contrario. Entonces, 14, 12, 8, 12, el gran segmento 14, 13, 5, 13 y 13, 5. Entonces, recuerden, vamos a obtener estas dos distribuciones o estas dos presencias diferentes de perforaciones de acuerdo a cómo haya entrado la hoja a ser perforada cuando se estaba utilizando la perforadora Rogue de tipo 1. Por otro lado, en las perforaciones verticales, las que vamos a verlas ya de esta manera, aunque las hojas siguen ingresando a perforarse de la misma manera, van a tener dos presentaciones. En primer lugar, la presentación 13-5, 13, 13-5, 14, el gran segmento 14, 12, 12-8 o 14, y lo contrario, 14, 12-8, 12, el gran segmento 14, 13-5, 13 y 13-5. Bien, antes de revisar las planas, Peels hace una observación y se da cuenta que algunas líneas de esta perforación presenta una característica en el sistema, en este caso, en el segmento de la perforación 12 y 14, y es una perforación en forma angular, es decir, una más abajo y otra más arriba, diferente a la línea normal de perforaciones. Y luego de terminado este segmento de perforación 12, para continuar con el otro segmento de perforación 12.8, tenemos nosotros en este caso un pin que está muy separado del otro, a una distancia mayor que los otros anteriores y menor en este caso que la medida que viene a continuación. Es un poco, no es muy frecuente esto. Yo creí que los iba a ver obviamente con mayor frecuencia. Yo recién este artículo lo revisé hace 2 meses, antes de realizar obviamente mi colección, hace años. Y entonces empecé a buscar esta normalidad. Recuerden que existe la posibilidad de que la secuencia esté invertida. En este caso está invertida. Tenemos aquí el segmento 14, 12, 12, 8, 14, 12, 12, 8, 14 hasta la mitad de esta estampilla, 12 esta parte y 12, 8. Entonces, la angular se encuentra entre el 14 y el 12. Esta parte que está aquí se ve en pequeño, acá se ve agrandado, es muy ligera, es una perforación angular que se levanta del resto de perforaciones un poquito, y al concluir la 12 y pasar a la 12.8, tenemos nosotros una perforación, un espacio mayor en este caso, que es este espacio que se ve aquí. Esa es la observación que hizo Beals como característica de estas planas tipo 1, tipo Rogue. Bien, decíamos o anticipábamos que íbamos a tener la posibilidad en mi colección de revisar las características de las planas, especialmente en el tipo 1 y tipo 4, que son muy especiales. Vamos a tomar entonces como referencia para el tipo 1 las emisiones de 1901, el 50 centavos azul claro, con el personaje Pedro Carmo. Aquí tenemos la plana, la hemos puesto de esta manera para efectos de no achicarla demasiado en el otro sentido. Recordemos que las perforaciones horizontales las vamos a ver vertical y las verticales las vamos a ver horizontal. Entonces, veamos las perforaciones verticales, que ahora las vamos a ver en forma horizontal. Recordemos la explicación del día de ayer. Tenemos nosotros que este sistema, en este caso, las planas van ingresando poco a poco y se van perforando línea por línea. De acuerdo a las características del peine, en este caso es un peine irregular, con las características que acabamos de notar, hay un gran segmento de perforación 14 que está en blanco. Luego
tenemos un segmento pequeño de perforación 13.5, otro 13 y otro 13.5. Y en el otro lado, terminado el segmento 14, tenemos un segmento pequeño 12, otro segmento 12.8 y otro segmento 14. Entonces, más o menos veríamos nosotros los colores de esta manera. Pero si el perforado se ha producido en sentido contrario, entonces lo veremos el 14, el 13.5, el 13, el 13.5, el 5, y en el otro lado veremos el 14, el 12, el 12.8, y el otro 14 no lo vemos porque en este caso ha habido un deslizamiento o no se ha utilizado. Recuerda, estamos hablando de las perforaciones de este tipo, no se ha usado todo el segmento de la perforación. Entonces, tenemos nosotros que para una plana de 10 filas, 10 columnas estampillas, se producen 11 perforaciones verticales. Las hemos numerado de arriba hacia abajo, en este caso del número 1 al número 11. Supongamos que la primera perforación es la normal. Entonces, entramos nosotros, perforamos y obtenemos este resultado. Por alguna razón desconocida, nos saltamos la línea 2, la línea 3 y la línea 4. Y continuamos con el mismo sentido de perforación, las líneas 5, las líneas 6, las líneas 7, 8, 9 y 10. Damos la vuelta a la hoja a 180 grados y perforamos, en este caso seguramente primero la línea 11 y luego las líneas que dejamos hace un momento sin perforar, las líneas 2, 3 y 4. ¿Por qué se saltó de la 1 a la 5 y dejó esta sin perforar? Esa es una posibilidad. Podemos nosotros decir que después que hizo la 1, giró 180 grados y perforó la 2, la 3 y la 4. Y luego giró nuevamente en 180 grados y perforó la 5 a la 10. Y luego giró nuevamente 180 grados para hacer la 11. Esa sería otra posibilidad. Podríamos explicarlo de muchas maneras. Yo personalmente, a pesar de que los autores Bill y Allen hablan de hasta 3 giros de 180 grados, yo creo que solamente se daban 2. Perdón, se daba uno, y los autores Bill y Allen hablaban de 2. Yo creo que con 1 es suficiente, tal como lo dije, se perfora la 1, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, me salté la 2, la 3 y la 4, di un giro de 180 grados, perforé la 11, la 4, la 3 y la 2 en sentido contrario. Nótese que aquí hay estampillas en el centro, en la zona blanca, en la zona 14, en este caso, que tienen perforación regular 14, 14, 14 en todos sus lados. Es decir, este sistema o esta plana, este tipo de perforación también produce perforaciones regulares, que en forma individual las estampillas tienen que ser llevadas o clasificadas en otro tipo, pero en forma de plana o en bloque o en múltiple pueden ser identificadas en el tipo 1 si están las demás características. Veamos ahora el perforado horizontal, que lo estamos viendo en forma vertical. Aquí nosotros vemos la gran zona central de perforación 14, en este caso. 14 es blanco, 14, todo lo que estoy señalando, 14. Vemos nosotros, en este caso, la parte, la plana, es estrecha. Estamos hablando del lado más pequeño de las estampillas. Obviamente no se utiliza toda la extensión del peine perforador, sino solamente una parte. Entonces vemos que, por ejemplo, en la perforación 12, en la línea número 2, se perfora todo esto el 14 y viene el segmento 13.5, 13, 13.5. La línea 3 igualita. Y la línea 4 también, pero se produce un deslizamiento hacia la derecha o hacia la izquierda, como queramos explicarlo, de tal forma que el 13.5 aparece un poco más movido hacia arriba. Sin embargo, en estas del 2 al 11 podemos decir que no se ha producido un giro. Todas estas fueron perforadas de la misma manera, en el mismo sentido. Nada más que en algunos casos se produjo un breve deslizamiento hacia la derecha o la izquierda porque obviamente la extensión completa de la plana en ese sentido no abarca todo el peine perforador. Pero es indudable que para la línea número 1 se produce un giro de 180 grados y la perforación o el gran segmento 14 aparece aquí
y el segmento de 13.5, 13 y 13.5 aparece en sentido contrario a las líneas 2 y a la 11. Es decir, que aquí el operario simplemente perforó 10 de 11 líneas en un sentido y le dio una vuelta para perforar esta última línea, obviamente ya teniendo una mayor superficie para maniobrar y hacer coincidir el peine perforador con esta línea número 1. Esta característica de las planas, cómo se perforaron y los resultados que se obtuvieron bajo un peine irregular, perforación 14 en el centro, con perforaciones de distinta medida en los extremos, solamente puede darse en perforaciones lineales de tipo guillotina. No puede darse en perforaciones lineales de tipo rotativo. Existía la duda en Waterloo si se había usado el sistema rotativo por la presencia de perforaciones compuestas. No hay evidencia documental de que se usó el sistema lineal por guillotinado. Son los autores que en base a sus investigaciones y a las conclusiones en base a la observación de estampillas individuales llegan a la conclusión de que el sistema que se utilizó fue el sistema de perforación lineal. ¿Por qué no hay documentación? Se dice que mucha parte del archivo y maquinaria de la Waterloo se dañó o se perdió durante el bombardeo que sufrió su fábrica durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que existen son testimonios del fabricante Grover, que proveyó las máquinas en su momento, y que obviamente apelando a la memoria de sus empleados, en este caso más antiguos, dijo o indicó que el sistema que usaban era perforación lineal, pero nunca existió evidencia documental. Y es en este caso que si hubiera alguna duda, en este caso las estampillas o las planas de las estampillas Waterloo en esta perforación hablan y concluyen claramente que el sistema que utilizó Waterloo de perforación fue el de tipo lineal, de tipo de guillotinado. Pues el rotativo no puede producir este tipo de situaciones o irregularidades. Recuerden, en la sesión de ayer nos habíamos propuesto explicar con claridad cómo se daban las perforaciones irregulares y dimos como ejemplo esta estampilla que tenía o presentaba en el lado superior perforación 12.8 y lo mismo en el inferior, pero en los lados, en las partes laterales, presentaban dos perforaciones, 13, 13.5, 13, 13.5. Ahora, en base a este tipo, al tipo Rogue, estamos en capacidad de explicar que esta estampilla, su lado superior e inferior, estuvo en esta zona de perforación o de medida de perforación 12.8 y que los laterales, en este caso, estuvieron en esta zona de 13 cambiando a 13.5, es decir, estuvo en el extremo inferior derecho, en este caso, de las planas, el extremo inferior derecho. Es decir, ponemos esto acá y vamos a ver a la estampilla en esta zona. En este caso, en el extremo inferior derecho, perforación 12.8 y 13.5. Es decir, esto no es un resultado aleatorio, caprichoso, que se da así a veces, sino simplemente se puede explicar en base a la organización de los pines en el sistema de perforación lineal del tipo 1, del tipo rojo. Los otros sistemas, los otros tipos son bastante sencillos, son regulares. El tipo 2, el 13.7, la perforación es regular, la máquina fue perforadora usada o se determinó que se usaba entre 1902 y 1912, no se presentan compuestos o perforados compuestos ni irregulares en este tipo, es decir, vamos a obtener una estampilla con 13.7, múltiples con 13.7, irregulares en todos sus lados y nada más. El tipo 3, los autores Villalen insistieron en llamarlo 13.85. ¿Ya? Para fines prácticos, nosotros simplemente le vamos a llamar 13.8, una perforación regular, una máquina perforadora usada entre 1898 y 1902. No se presentan perforados ni compuestos ni irregulares en este tipo.
El tipo 4, una perforación 14 es la más común de todas, también puede haber perforaciones de 14.1, es la máquina perforadora usada entre 1899 y 1904, se presentan perforados compuestos pero no irregulares. Aquí tenemos otro tipo interesante de perforación, el tipo 5, al que yo he llamado cíclico. Presenta perforaciones 14.4 y 14.8. Presenta también otros tipos de perforaciones menos frecuentes, 14.5, 14.6, 14.7, nuevamente aquí tal vez por distensión del papel, por humedad o deslizamiento. Pero las medidas típicas son 14.4, 14.8. Presentan perforados regulares, compuestos y también irregulares. ¿Por qué se produce solamente dos medidas de perforación y de una forma bien caprichosa? Por una distribución alternada de los pines de perforación. Un segmento de 60 milímetros, porque el pin fue organizado de la siguiente manera, los pines de perforación dentro de la barra de perforación fueron organizados en segmentos alternativos de 14.4 y 14.8 con una extensión cada uno de 60 milímetros. ¿Por qué lo hizo el operario de esa forma? No hay una razón, simplemente lo quiso hacer así, en forma alternada 14.4, 14.8 y así sucesivamente, y por eso yo le he llamado el tipo cíclico. Veremos nosotros más o menos las estampillas en este tipo de esta manera. Perforación 14 por todos sus lados, 14.8 o 14.4 por 14.8 o 14.8 por 14.4 o también compuestos con distintas medidas en los 4 lados, con 3 de los 4 lados. También se presentan perforaciones irregulares, pero solamente limitados a valores 14.4 o 14.8. Para explicar y entender esta plana en particular, este tipo, vamos a usar una plana de 10 centavos de 1901. La vamos a poner en esa forma y vamos a considerar o a poner en color amarillo la perforación 14.8. Nótese que tenemos segmentos alternativos 14.8, 14.4, 14.8, 14.4. Vemos nosotros, en este caso, que las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 son obviamente obtenidas en perforando la hoja en un sentido. Posiblemente el operario se saltó la línea 7, en este caso, y cuando llegó a la línea 11, giró la hoja para trabajar mejor 180 grados y vemos nosotros que la perforación 14.8 se presenta en ubicación diferente a esta de aquí, quiere decir que aquí ha habido una rotación. Como este es el lado más pequeño de la hoja, acá también se dio cuenta de pronto que la línea 7 le faltaba y entonces tomando en cuenta esta situación, la perforó la 7 en el mismo sentido que la 11. Tal vez deslizándola un poquito en la ubicación original. Aquí tenemos la perforación vertical que nosotros la vemos en pantalla como horizontal. Aquí tenemos nosotros la ubicación de los segmentos 14.8, que es igual para los 1, 2, las líneas 1, 2, 3, 4, 5. En 6 se ve que hay algo diferente. En 7, 8, 9 y 10, similares a la 1 y la 5. Entonces, esto quiere decir que el operario perforó las líneas 1, 2, 3, 4, 5, se saltó la 6, continuó con la 7, la 8, la 9 y la 10, dio vuelta a la página, a la plana 180 grados, perforó posiblemente la número 6 que le faltaba y luego la número 11 o lo contrario. Por eso, al ver esta plana, podemos nosotros explicar que en algunas ocasiones se puede producir una perforación regular, todos los lados con 14.4. Podemos nosotros ver que en algunos casos se presentan perforaciones irregulares. O perforaciones compuestas. El tipo 6 es un tipo regular 15,
también con perforaciones de 14.8, 14.9, uno de los tipos de perforación más utilizados por Waterloo. A veces es difícil determinar si un sello pertenece a este grupo, al tipo 14.4, 14.8. Presentan perforaciones compuestas e irregulares también. Así veremos nosotros estampillas de este tipo, fundamentalmente 15, muy próximo con 14.9, también compuestas con 14.8, 15, que no se puede explicar de otra situación porque ya el 15 no aparece en otros tipos más que en esto, y pueden presentarse perforaciones irregulares, pero siempre manteniéndose con 15 o 14.8 a lo sumo. El tipo 6, perforación 16, también con perforaciones aproximadas de 15.5, 6, 7, 8, 9, 15.8 y 15.9, puede presentar perforaciones compuestas. Vemos nosotros, ya estas perforaciones no pueden explicarse de otro modo, sino con aproximación al tipo 16, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, y así sucesivamente. Y finalmente tenemos el tipo 8, el tipo mixto. Lo inventó Elvis, pero yo lo secundé, así que también me puse como autor. Bien, este tipo de perforación presenta valores 13.8, 14, 14.4, 14.8, 15, 15.8. Son perforaciones compuestas, también pueden presentarse perforaciones irregulares, pero sobre todo compuestas, y son el resultado del uso de otra máquina perforadora diferente a la utilizada originalmente a fin de evitar líneas sin perforar. Son sellos raros, mucho más raros que los imperforados. Bien, aquí tenemos dos ejemplos de los pocos que se pueden, en este caso, obtener. Tenemos aquí una estampilla con medida 14.8, 14, 14.8, 14. El tipo 14.8, la medida 14.8, solamente está presente en la perforación, en este caso 14.8, 14, en el tipo 14.8, 14.4. En ese tipo, en esa máquina, no hay perforación 14. Entonces, si este lado y este lado son 14.8 y fueron hechas en la máquina de perforación 14.8, y esa máquina no tiene perforación 14 dentro de sus medidas posibles, este lado que está aquí fue perforado en otra máquina. ¿Qué ocurrió? Como vemos nosotros, es muy probable que el operario, en este caso, omita la perforación de una perforación horizontal o vertical, porque obviamente este movimiento de avanzar, avanzar, perforar, avanzar, perforar, y luego dar un giro de 180 grados buscando los lados no perforados, y un trabajo rutinario de precisión, de cansancio, etcétera, puede originar errores. Se supone que hay un buen control de calidad. La casa Waterloo, por la ausencia de perforaciones de los imperforados que mencioné el día de ayer, se asume, se concluye que tenía un buen control de calidad. Y entonces, obviamente, evitaba al máximo que se presenten imperforados, lados o segmentos, líneas completas imperforadas. Entonces, había dos opciones en este caso. La plana podía regresar a la máquina en que faltó la perforación, sí que la identificaban porque generalmente las estampillas eran trabajadas en todas las máquinas, o en su efecto en cualquier máquina que se encontraba más cerca. Y entonces se producían estas situaciones. Tres lados claramente fueron perforados en una máquina y el otro lado fue perforado en otra máquina. Acá tenemos tres lados, 13.7, 13.7, 13.7 y 15. El 13.7 se encuentra presente en las máquinas tipo Rogue, y también, perdón, hay un tipo regular 13.7, pero el 13.7 no está, no tiene posibilidad de presentarse el tipo 15 en este caso. Entonces, obviamente, este lado de aquí fue perforado en otra máquina. Fue detectado por control de calidad, por el control de calidad de Waterloo, fue llevado a otra máquina y se lo perforó el lado, pero con perforación número 15. Estas estampillas con perforación mixta son extremadamente raras. Y mucho más raro entonces es encontrar un múltiple. Vamos a citar como ejemplo este múltiple, una semiplana,
de la estampilla de 20 centavos del año 1901. Vamos a comprobar que esta semiplana fue originalmente perforada en una perforadora tipo 1, Rogue. Si nosotros revisamos, aquí tenemos los segmentos característicos de la perforación Rogue. Si chequeamos que esta semiplana tiene los segmentos 14, 12, 8, 12, 14. Todos estos lados tienen esa misma configuración. Quiere decir que las máquinas, en este caso, tuvieron toda esa situación. Dejamos la línea 11 pendiente. Veamos las columnas, las filas, perdón, de la 1 a la 6. Tenemos el gran segmento 14, tenemos el segmento 12 y 12.8. El gran segmento 14, 12 y 12.8. Sí, tenemos aquí 14, 12, 12.8. Acá tenemos en este caso 14, 12, 12.8 y tenemos acá la otra parte 13.5, 13, 13.5. Tenemos el gran segmento 14, 12. Tenemos 13.5, 13, 13.5. 14, 12, 13.5, 13.5, 14, 14, 12, 13, 13.5, 14, 12. Es decir, todas las líneas, las horizontales, fueron hechas en la máquina tipo Rogue, y lo mismo las columnas de la 1 a la 10. Pero la columna 11, que le hemos dado para el final, presenta solamente la perforación 14. Y ya sabemos nosotros que a pesar de que el tipo Rogue tiene un gran segmento 14, pero es un segmento central que nunca va a estar en una esquina o en un extremo de la plana. Porque en el extremo de la plana o se presenta la secuencia 12, 12, 8, 14, en este caso, o la secuencia 13, 5, 13, 13, 5, pero no 14 hasta el final. Esto quiere decir que esta plana se perforó completamente en una máquina tipo Rogue, pero la línea número 11, la columna número 11, fue hecha en otra máquina con perforación 14. Es una semiplana muy bonita, de tipo mixto, porque fue perforada en dos máquinas. Bien, entonces tenemos nosotros en este caso el resultado de las perforaciones. Vamos solamente a enfocarnos en la serie de 1901, obviamente porque ver toda la serie sería extremadamente cansado y no hace falta, porque ya les voy a decir cómo. Entonces esta serie fue descrita tanto por el trabajo de Paul Novoa como por el trabajo de, en este caso, de las conferencias de Juan Pablo Aguilar. Entonces no la describo, son 8 valores que están indicados ahí. Vamos a la colección, tomamos nota de qué tipo de perforación hemos encontrado y tabulamos los resultados. Y vamos a obtener esta tablita, exclusivamente para esa serie. Tenemos una columna con los valores entre el 1 centavo y el 5 sucres, y tenemos las filas, y tenemos las columnas con los tipos de perforación del tipo 1 al tipo 8. El tipo 8 es el tipo mixto, Rogue 13.7, 13.65, 14, el tipo cíclico 14.8, 14.4, 15 y 16. El color amarillo indica que hemos encontrado al menos una estampilla con ese tipo. Entonces, en el centavo, vemos nosotros que se encuentran los 7 tipos. En los 2 centavos, 5, 10, 20 centavos, lo mismo. En el 50 centavos no encontramos el tipo 5 y el tipo 7. Dejamos el tipo mixto a un lado. Y en el sucre no encontramos ni el tipo 3, ni el tipo 5, ni el tipo 7. Y en el 5 sucres solamente encontramos el tipo regular 13.7. Entonces, hemos visto que hemos encontrado al menos una estampilla del tipo mixto para el 5 centavos y para el 1 sucre. Sabemos nosotros que el tiraje de los valores pequeños es mayor que el tiraje de los valores más altos. Entonces eso implica que un gran número de estampillas de valores pequeños tenían necesidad de trabajarse en más de una máquina. Para el caso particular de la emisión de 1901, podemos concluir
en base a las perforaciones, al conocimiento que se tiene de las perforaciones Waterloo, que el 1 centavo hasta el 20 centavos fueron trabajadas en las 7 máquinas a las que hacen referencia los autores Bill y Agnew. Esto se explica por el hecho de que son valores con un tiraje muy numeroso y había necesidad de ocupar la totalidad de la capacidad instalada de las perforadoras Waterloo. Como los valores de 50 centavos, 1 sucre y 5 sucres tenían un tiraje menor, no había necesidad de ocupar todas las máquinas, quedando libre para el 50 centavos la máquina tipo 5, la cíclica y la tipo 7. Y en el caso del sucre, solo se usaron las tipo 1, 2, 4 y 6. Y en el 5 sucres solo se usó la máquina de tipo 2 de perforación regular 13.7. Y que, en base a las estampillas encontradas, se concluye que por lo menos una plana del valor de 5 centavos fue, en este caso, trabajada en 2 máquinas perforadoras diferentes, lo mismo que una plana al menos del valor de 1 sucre. Estas son las conclusiones interesantes que se pueden sacar ya ahora con evidencia de las estampillas documental de la perforación de las estampillas Waterloo en base al estudio previo que realizaron Bill y Agnew en las emisiones o en las planas chinas encontradas en los años 70. Es muy diferente el enfoque a un estudio simplemente de encontrar variedad de perforaciones y anotar las variedades encontradas y punto. Aquí las conclusiones que se pueden llegar es en qué máquinas se trabajó, cuántas máquinas se utilizaron, si se usaron más de una máquina para perforar determinado valor. Como obviamente la revisión de esta colección, los resultados de esta colección sería imposible hacer en una conferencia, aquí hemos hecho solamente una introducción que ha tenido como objetivo que mi colección o mi trabajo sea mejor entendido, he decidido en este caso compartir las imágenes de mi colección que siguió la recomendación de Guillermo Peña y que al seguir esas recomendaciones se armaron o se generaron más de 700 páginas organizadas en 19 tomos, con todas las variedades de perforación encontradas en todas las emisiones enumeradas, más el tratamiento de emisiones diferentes, aquellas que fueron sobreselladas, sobrecargadas y recibieron contramarcas de incendios y consejos escolares, tanto en sellos postales como en timbres fiscales. Es decir, están todo lo que se puede encontrar en variedades de perforaciones Waterloo, en todas las emisiones que se contrataron para ser perforadas por la casa Waterloo en el periodo clásico, en donde se presentaron variedades a considerar. ¿Dónde pueden encontrar esta colección para su revisión? En este caso, en cualquier momento que ustedes lo deseen, en la página web del Club Filatélico Guayaquil. Ustedes en la parte derecha del mismo van a encontrar, en este caso, el menú especialidades. Y en especialidades ustedes ingresan y con facilidad van a encontrar mi colección para ser revisada por aquellos que quieran profundizar un poquito más en este tema. Aquí también les hago notar que se ha puesto un icono especial para los videos de mi oficina. Hay un índice con solo las presentaciones de Ecuador. Hasta el momento, ahí se podrá encontrar en forma cronológica las 45 presentaciones que hasta el momento se han realizado. Entonces, los invito a ustedes a revisar, en este caso, mi colección. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque creo que esta colección debe ser una referencia. No creo que deba ser algo que solamente quede para mí o para mis ojos, sino que creo que debe ser compartida porque ha sido un trabajo arduo, un trabajo de muchos años y que obviamente pues comenzó como una travesura de juventud, pero que con el paso del tiempo le hemos ido dando cierta seriedad y obviamente con la ayuda de Elvis Vélez hemos llegado a esta conclusión de este trabajo que posiblemente tenga una segunda edición porque hay material que todavía no ha sido considerado. Bien, revisemos rápidamente para terminar la bibliografía adicional. Hay artículos de Justo Campaña que han sido considerados, publicados en el boletín
de Jaime Santander, el trabajo de Leo Harris sobre los ferrocarriles, el catálogo de Olamo Yuhani, de las estampillas, los timbres fiscales, los timbres en general. Hay un artículo muy interesante, Juan Pablo Aguilar, sobre los timbres fiscales inservibles de 1897 que recomiendo. El trabajo de un artículo de Clark sobre los colores y perforaciones de las emisiones Waterloo, pero en general, particularmente dirigido a las emisiones chinas. Otros trabajos sobre las perforaciones de Niassa, un trabajo en este caso de la historia de Waterloo que se puede conseguir en internet. Hay otros trabajos de los autores de Aglen, pero ya dirigidos a las emisiones chinas, sobre todo a sus diseños, a su variedad del diseño de cada estampilla, debido al grabado, a la característica del grabado de la estampilla. El catálogo de Bertosa, el trabajo de Munch, que así de la historia postal del Ecuador, que ha sido mencionado innumerables veces por Juan Pablo Aguilar, Pablo Novoa, Miguel Naranjo, Teddy Suárez, etc. Tenemos nosotros el siglo de producción de estampillas, escrito por Williams, el autor del trabajo del libro del Fundamento de Filatelia, el catálogo Skog, el álbum didáctico de los sellos del Ecuador. Tenemos un trabajo de Kenneth de Bills, en este caso de las emisiones de 1898 en general, publicado en el mismo grupo de artículos que hemos hecho referencia. Tenemos un artículo muy interesante de Rat Kitch. En este caso, este artículo hace un estudio de ciertas emisiones de Waterloo de Ecuador entre 1891 y 98 y trata de distinguir a las estampillas en cada plana por su posición y por sus características, ubicar la posición en la que se encuentra en la plana. Cuando yo leí este artículo, lo revisé, yo dije entre mí, qué bonito, está simpático, pero me gustaría tener una plana a la mano, porque obviamente por más descripción que haga un autor, no es lo mismo que revisar una descripción y confirmar esa característica en la plana. Bueno, si alguien se aventura a hacer este tipo de trabajo, yo pongo a disposición las planas que tengo, si desean les puedo enviar un escaneado a full detalle, en máxima resolución, para que comprueben el trabajo realizado por este autor Rat Kitch. Guillermo Peña también realizó un interesante catálogo de timbres fiscales que menciono aquí, bueno, es su gran obra en este caso. Leo Harris, y también tenemos otra bibliografía correspondiente a las marcas de incendio y consejos escolares que en su momento Paul Novoa obviamente va a mencionar con mayor detalle. Y finalmente un trabajo sobre las emisiones Waterloo, su influencia en Centro y Sudamérica. Bien, también menciono las conferencias de mi oficina Philatelic Society relacionadas con el tema, el timbre fiscal en el Ecuador de Juan Pablo Aguilar, la inauguración del ferrocarril Guayaquil-Quito de Miguel Naranjo, la Ecuador y las emisiones Waterloo de 1899-1901 de Paulo Novoa, y también pongo como referencia una lista de reproducción de videos titulada Perforaciones en el canal o en mi canal Mr. Lucho Pancho. He recogido aquí aquellos videos más importantes que han sido muy útiles para entender mejor a los distintos sistemas de perforación. Son videos muy cortos, muy instructivos, muy interesantes, porque por más palabras y esquemas que hagamos, algunas veces un video explica más que 1000 palabras. Entonces, les sugiero que los interesados en profundizar un poco más en este tema puedan revisar esta lista de reproducción en el canal Mr. Lucho Pancho. Bien, finalizando, mis agradecimientos en máxima expresión a mi oficina Philatelic Society, sus representantes Henry Márquez y Afonso Molina. He aprendido mucho en este año, gracias a ustedes, no solamente de las conferencias que se han dado, sino de la oportunidad de profundizar en este tema que ha sido para mí pues prácticamente toda una vida. Y obviamente pues ha costado trabajito, pero me ha demorado un tiempo, pero al fin lo pude concretar. Estaba preocupado yo porque avanzaba el tiempo, avanzaban las charlas y en algún momento alguien se puede coger el tema. Felizmente llegamos a la conferencia número 250 y no apareció alguien revisando el tema con la extensión y profundidad que yo lo he presentado, felizmente, pero bueno, dejamos la puerta abierta para que vengan otros y presenten también su experiencia en otros países. Elvis Vélez,
gratitud enorme. Su acompañamiento ha sido de años, su aporte ha sido invaluable, a conseguir material, a apoyarme en la idea de reproducir la idea de Guillermo Peña y de decirnos en este caso, pues, apoyarnos en el trabajo de carpintería, porque hubo mucho trabajo de carpintería, él lo organizó, él lo supervisó, él ayudó en el montaje, él trajo la idea de incorporar el estudio de Billy G. Aglin. No le creía que era al comienzo, no me convenció mucho, pero al final creo que fue una idea inspiradora que tuvo. Guillermo Peña, que en paz descanse, fue un pionero en este campo. Agradecimientos imperecederos a todos los conferencistas de mi oficina, a los que he tenido la oportunidad de escuchar. De todos he aprendido, de todos he tomado sus conferencias para efectos de mejorar, de aprender, de preparar mi conferencia. Paul Novoa, Juan Pablo Vilar, Melvin Hoyos, Roberto Stich, Amicio Eduardo, Miguel Naranjo, Teddy Suárez, Pablo Pérez, Diego Vázquez, Javier Abar, Roberto Gutiérrez, León Hong Lee, Juan Francisco Guzmán, Manuel Arango, Julio César Ponce, Hong Jung, Guillermo Gallegos, Francisco Baroni y demás conferencistas de mi oficina. Estoy en la conferencia número 50, me faltan 200, pero aspiro algún día ponerme al día porque las pienso ver todas. Agradecimientos a todos mis amigos y compañeros de los Club Filatélico Guayaquil, la AFE, Daniel Chan, el administrador de la página web del Club Filatélico Guayaquil, por su gran apoyo a todo lo que es cultura filatélica, tanto en artículos como en videos. Álvaro Dajilla, Giancarlo Artieda, José El Valivieso, Francisco Cubalón, Guillermo Rayo, Osvaldo Navas, Yanira Mármol, Guillermo Estrella, Rodrigo Páez, Carlos Martínez, Jofre Cadena, Jorge Jacome, Antonio Jacay y demás amigos. A todos los nombro porque todos apoyan de alguna manera la filatelia, leyendo mis artículos, recomendándolo, agradeciéndome, felicitándome, etc. Agradecimientos póstumos a Luis Cherres y a Justo Compañía, que han sido grandes proveedores de estampillas para esta colección, para este estudio. Mi agradecimiento al hermano Eusebio Reyes Caballero, no puse aquí una cruz, ya fallecido, fue el rector del Colegio San José, que formó un grupo de filatélicos en el cual yo me incorporé, y que él, en este caso, recomendó que me haga socio del Club Filatélico Guayaquil. Apoyó en esa tarea a Hendrik Barrilla, un compañero de años superiores, mayor a mí, que tuve la oportunidad de llevarme y hacerme socio del Club Filatélico Guayaquil en una tarde en la que hubo una exposición filatélica juvenil al mismo tiempo organizada por Justo Campaña. Una gran coincidencia. Llegué al Club Filatélico Guayaquil, regentado, organizado por el capitán Alborandus Movit, en este caso, un segundo estudio a lo que era su casa, y obviamente vi filatelia de alto nivel porque Alborandus Movit era un filatelista de peso, un expositor internacional, y obviamente pues cuando uno ve el ejemplo, uno en realidad cree que uno va a poder seguir el mismo camino y se ha procurado hacerlo. A Daniel Rodríguez, que justamente lo contacté el día de hoy, porque él fue el que presentó ante mis ojos la primera colección de dentados en una exposición filatélica del año 75 en Guayaquil. Él ganó medalla de oro y primer lugar en esa categoría juvenil, y como vi que esa exposición o esa colección era tan bonita, pues obviamente yo también la repliqué y la he continuado durante todos estos años hasta el día de hoy que he presentado el trabajo de esta manera. Gracias a Daniel, él se inspiró en una conversación, una charla que dio el capitán Alburando Mubí, eso me supo contar el día de hoy, y él fue el que les dio la idea de que sería muy bonito que un filatelista juvenil haga un estudio de dentados o perforaciones de Ecuador. Agradecimiento a mis padres Nicolás Aglaya, a mi esposa Feliceta, a mis hijos Valeria y Bruno, y en forma muy especial a mi hermano Pedro, que dejó abandonado en nuestra casa un álbum Scott Mundial y con el que comencé este recorrido en la filatelia hasta la conferencia del día de hoy. Ese álbum quedó mal parqueado y en una familia grande, los hermanos menores por lo general heredamos no solamente ropa, sino todo lo que queda mal parqueado en una casa. Y en una cierta ocasión, pues ese álbum estaba abandonado, me apoderé de él y con él me presenté ante el hermano rector Eusebio Raya, quien recomendó enseguida que me haga socio del Club Filatélico Guayaquil porque yo ya iba adelantado que los demás. Muchas gracias a todos, a quienes vean esta conferencia en diferido. Cualquier cosa estoy a las órdenes para cualquier consulta o comentario de las mismas. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Luis. Felicitaciones, Luis. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias a todos. Felicitaciones, Luis. Gracias. Muchas gracias. No omitiste a nadie, evidentemente.
La verdad Es que como va a ser la única conferencia, pues tenía que agradecerles a todos. que excelente, me parece fantástico que agradezcas Esa a parte todos estuvo y que mejor, ¿eh? nombres toda la bibliografía. Te felicito. Espero que no se me olvide a Aparte nadie, que porque si fue no muy se va a bueno. resentir ahí. Te faltó agradecer al panel que te escuchamos. Puchica, ahorita lo estoy viendo a Esteban y a Esteban no lo incluí, caramba. Esteban Muchas también, gracias, muchas gracias. mucha gana. Gracias. Vea usted, Tuvieron pero mejor los Esteban agradecimientos que la conferencia. tiene puesto fijo en todas estas conferencias, imperdonable, caramba. Ya por eso Él te está estaba en primera apoyando. fila siempre. Sale en fila, segunda fila, quinta columna, siempre está ahí Esteban Landívar. La gana que le pones a la conferencia es lo mejor. Qué bien, oye. Muchas gracias. Y nombraste a mi gran amigo y mi mentor, Guillermo Peña. Él fue mi mentor en filatelia, realmente. Fue el que me inició en esto hace 4 años. Gran persona, un gran ser humano. Gracias. Gracias, Esteban. ¿Algunas preguntas para Luis por ahí? Bueno. Heinz. Sí, gracias. Bueno, Luis, en realidad las gracias no son a nosotros, sino que a ti, porque la presentación tuya de ayer y la de hoy han sido extraordinarias, porque han abierto luces de un tema que es súper complejo. Y la verdad es que la forma en que lo explicaste, dada la cantidad de máquinas involucradas, que es imposible adivinarlo eso si uno no lo lee y lo estudia metódicamente como lo has hecho tú, no se entendería. Así que por eso, gracias, yo creo que de parte de todos. Y permite reorientar el enfoque entonces para ver las colecciones de uno. Me mencionaste, así que estoy obligado a revisar eso y sí, uno abre los ojos de una forma distinta. Y tengo una pregunta tonta. La forma en que tú estudiaste esa plana de cualquiera de los valores, digamos, y estableciste esa secuencia, digamos, en que, qué sé yo, por decir, primera línea horizontal va con la máquina en un sentido, la tercera, cuarta, quinta, sexta, y después la octava y la novena, por decir algo. Y se vuelve en la 11ª, décima y las que quedaban faltantes. Eso es un patrón que obviamente no es repetible. O sea, si partimos de la idea que cada plana se hacía uno por uno y línea por línea, entonces la posibilidad de usar las secuencias que sí son constantes en cada una de las máquinas podrían permitir distintas distribuciones en la plana, en distintas planas de un mismo valor. Sí, sí, definitivamente la combinación es grande, sí. La posibilidad de combinar es increíble. Por eso, pero de todas formas, hay explicación a cualquier tipo de resultado que tú obtengas en forma individual de una estampilla X. O sea, si está encajada en el tipo Rogue, o sea, tú llegas a la explicación, y si está correctamente medida, tú llegas a la explicación de cómo fue o en qué parte de la plana estuvo. Ahora, eso de que se pueda girar 180 grados, y recuerden que la parte, el giro lateral para hacer la otra perforación puede ser girando 90 grados en sentido de la manecilla del reloj o en sentido contrario. Entonces es una locura, pero lo importante aquí es lo siguiente, o sea, yo no me llevo el mérito de que yo descubrí esto, lo descubrieron Beals y Aglin con el estudio de las 100 planas chinas. Lo que yo he hecho aquí es apoyado por la gran suerte de que tengo 2 planas Rogue y algunas semiplanas también, y 2 planas cíclicas, en este caso entender mucho mejor el panorama y poderlos ilustrar, porque si yo me hubiera presentado aquí con el esquema de Rogue y Beals, no hubiera sido lo mismo. En este caso, la gran posibilidad que yo tuve, la gran suerte de haber tenido estas planas, me ha permitido a mí ser muy gráfico y invitarlos a ustedes a ver mi colección,
porque hay 2 planas más, hay 2 planas road completas y hay unas semiplanas también, y hay 2 planas cíclicas también, y hay una semiplana cíclica también, y ustedes la van a poder ver con tranquilidad en su casa, la van a poder examinar, van a poder sacar sus conclusiones de cómo fue el sentido de la impresión, de qué es lo que ocurrió. También si hay errores, pues no, en mis conclusiones, porque también puede ser que haya, ¿no? Hay para largo, hay para largo. Yo sabía que tú ibas a ser uno de los que más me iba a escuchar, porque yo sí vi tu presentación de timbres fiscales de Chile, mencionaste a Waterloo, mencionaste la variedad de perforaciones. Me toca revisar tu presentación nuevamente y tomar nota de tu explicación de la información que viene en las pruebas de Waterloo, que fue para mí novedoso completamente. Entonces, eso tengo que yo hacer capturas de pantalla y tomar notas. Eso es una tarea pendiente. Ahora sí que ya me desocupé de esto, ahora sí ya puedo empezar a hacer todo lo que está bien pendiente aquí en mi casa. Gracias, Luis. En el caso del estudio de las planas chinas y el caso de la máquina Rogue, la tipo 1, digamos, ¿todas esas planas son iguales o permiten efectivamente, como digo yo, que dependiendo de cómo vaya metiendo cada una de ellas, podrían ser distintas? Distintas completamente. Sí, ahí juega la... Correcto. Completamente. Es que eso lleva a la conclusión de que no necesariamente cuando uno encuentra un sello... Sí, a menos que hayan sido 2 planas que se perforaron simultáneamente. Esa es el único chance. Que sean 2 planas que se hayan perforado simultáneamente. Es la única posibilidad. Ok. Y lo último, finalmente... Espero que no, porque contigo creo que vamos a tener correspondencia largo, pues. Pero ojalá, bienvenido, encantado. Me refiero a que al descubrir la tipo 8, en buenas cuentas estás diciendo expresamente de que había una especie de control de calidad. Claro. Que de cierta forma yo también lo suponía por lo buena impresión, por un lado, que es muy pareja, y por otro lado, por las pocas variedades que hay, exceptuando, digamos, el tipo perforado. Y el hecho de tener una sin perforación en un sentido, en realidad es algo extremadamente difícil de encontrar. Sí, son cuando cae en una subasta, hay algunos interesados. Ya es medio difícil ya hacerse de uno. Al menos en Ecuador. Gracias a ti, Hens. Ahí vi una mano en alto, pero se me pasó, no sé quién fue. Mauricio. Sí, había sido yo, Henry, pero sí tengo una pregunta. Primero, Luis Carlos, felicidades. Muy interesante, muy profunda tu investigación. Y mi pregunta es una pregunta más abierta a todos. Si han visto algo similar en otras casas de impresión, esta, digamos, tanta variedad de perforación, digamos, adentro de un mismo pliego, pero no en Waterloo & Sons, sino en otra imprenta y en otros países. Bueno, nos has mostrado algunos materiales de otros países, pero de Waterloo & Sons, pero mi pregunta es si han visto en material de otra imprenta con algo similar. De lo que he investigado yo, honestamente, Waterloo es un caso único, muy especial, esa distribución de los pines que explica y justifica todo el enrejado que hay aquí, ¿ya? O sea, simplemente no se preocuparon de eso, o sea, en relativamente mucho tiempo con muchos países, ¿ya? Entonces no veo yo, al menos en el panorama, me llama la atención, no hay nadie de Uruguay aquí, porque Uruguay, como dije, ahí o sea, Uruguay fue el super cliente de Waterloo, y me llama la atención de que no haya encontrado un trabajo sobre perforación de Waterloo de Uruguay. Pero otra impresora como esta, así tan irregular en sus perforaciones, no creo que haya, honestamente. Porque ya todo a partir del año 1910-20, ya todo se estandarizó, se reguló, ya este tipo de cosas no pasaban. Walter. Sí, Luis, te felicito por la charla de ayer y de hoy, la verdad que es muy ilustrativa y muy bien estudiada. Sí, yo soy de Uruguay
Y si querés te muestro si puedo compartir unos segundos, un trabajo que no es tan profundo como con el de las máquinas y todo, como tú decís, estos que estudiaron las lanas chinas son los que empezaron con este estudio, según lo que entendí. Pero te puedo mostrar, a ver, un libro de 1931, a ver si, sobre Uruguay. ¿Se ve algo ahí? Sí. Sí. Ahí está. Este es un libro de 1931, donde acá empieza con la primera emisión de Waterloo, que es de 1889, que es la primera que se hizo en Waterloo, en Uruguay, donde justamente lo primero que dice sobre esto, aclara, es que estas estampillas que fueron impresas en Waterloo tienen una gran variedad de perforaciones, y bueno, que ya sabía de que esto era algo común en Waterloo, y acá un poco describe, por ejemplo, para cada valor, todo lo que es las perforaciones simples y las compuestas, para cada uno de los valores de todo lo que pudo encontrar. O sea que no habla de ninguna mixta, como tú hablaste. Irregulares. Ni mixtas tampoco. ¿Sí? Que también hablamos de 1931, pues también. Sí, esto fue hecho en 1931. Creo que ni siquiera... Con las siguientes, todavía no existía el odontómetro Instantá. O sea, por eso las perforaciones son a un cuarto. Exacto. Acá hay otra, esta de 1894, y también hace una descripción de la gran variedad de perforaciones que hay para cada valor, ¿no? Pero claro, no es un estudio tan profundo como el otro, ¿no? Esta es una emisión de 1895, la siguiente, y acá podemos ver también la gran variedad de perforaciones que encontró, y también habla de otra persona, este es argentino, que también lo había encontrado otras perforaciones, ¿no? O sea que bueno, ni que hablar que hay que seguir investigando sobre esto. Posiblemente también hay perforaciones mixtas, ¿no? Es muy interesante lo que mostraste. Muchas gracias. Gracias a ti. Walter, ¿qué libro o catálogo es ese? Este es el libro de Lee, The Postage Stamps of Uruguay, que habla desde la primera emisión hasta otra siguiente. Esta persona fue la que en una de mis charlas dije que hacía una apuesta de que él tenía la mejor colección del mundo y era de Uruguay, y nadie le hizo ninguna apuesta, ¿no? Era todo un poco para hacer marketing. Pero él, la verdad que estudió bastante, pudo acumular mucho material para llegar a todas estas conclusiones. Claro. Y no creo que haya tenido planchas enteras, porque no sé si hay planchas enteras. Desconozco si hay planchas enteras de estas emisiones acá de Uruguay. Pero bueno, sin lugar a dudas que se puede ampliar estos estudios de las perforaciones. Básicamente, como decía Luis Carlos, mucha gente lo que hace son inventarios, ¿no? De todas las perforaciones que hay. Empieza a tomar las piezas, le mide las perforaciones y empieza a hacer un inventario de lo que hay, como vimos recién. Pero no, lo que mostró Luis ahora es saber en qué máquina se hizo, cómo se hizo, encontrar perforaciones mixtas. Está muy, muy interesante. Podemos empezar a exigir todo eso a los coleccionistas de filatelia tradicional, los jurados, no Paul Novoa. ¿Qué te parece? Sí, sabes que esta colección fue presentada en Chile, justamente en 2018. Osvaldo Navas la llevó, yo llegué los últimos días solamente para la reunión FIAF, y realmente no fue muy comprendida por el jurado. Yo no formé parte del jurado. También aquí a nivel local
Fue muy poco comprendida la colección porque no tenía sobres, iba tradicional y la gente está acostumbrada a que le metan pruebas, no tenía pruebas. Tenía justamente una investigación profunda del tema, comprimido, pero en apenas 5 marcos, cuando nos acaba de decir Luis Carlo que son 720 páginas prácticamente, entonces fue muy difícil, me imagino, para él enviar apenas 80 páginas. Entonces realmente para el tema de lo que es jurados y para el tema de lo que es exposiciones a nivel tradicional, no calza mucho el tema realmente, porque el nivel de puntaje se queda muy corto con el nivel de investigación realizado. Quizás más bien esto deba desembocar en un libro, en una investigación y entrar a una competencia de literatura, lo cual sería mucho más cercano a lo que estamos oyendo por parte de Luis. Pero hay una clase que le llaman estudios especiales, ¿no? Yo no sé si es FIAF o lo que sea. ¿No entraría ahí? No, no existe esa clase de estudios especiales. No existe, ok. No, pero lo que pasa es que hoy en día se encuentran muchas veces colecciones de filatelía tradicional que ni siquiera hacen ninguna referencia a las perforaciones. Eso es lo que yo quise decir. Claro. Podemos pedirles como devolución a los coleccionistas que escuchen estas 2 charlas y eso les va a abrir la mente a que por lo menos tienen que investigar un poco, ¿no? No digo tan exhaustivo porque como vos decís, una colección solo de perforaciones de repente no obtendría el máximo puntaje, pero eso no importa, ¿no? Es un estudio tremendo y hay que hacerlo conocer como lo están haciendo conocer. Yo pienso que es muy, muy interesante. Y la verdad que Waterloo es ideal para estudiar solo todo esto, ¿no? Y no es fácil encontrar, no escuché en Ecuador, no es fácil encontrar en Uruguay que sean, por ejemplo, sin dentar, por ejemplo, con un margen grande, no son fáciles de encontrar, no, para nada. Yo si quieren les comparto un poquito lo que pude encontrar de Uruguay, a ver si tengo acá. Como dice Paul, qué buen tema realmente para hacer un lindo libro. Sí, y yo creo que por ahí vamos a ir caminando. Esta para el Uruguay es la pieza de Waterloo más famosa porque es en la única que se dio el centro invertido. Se le llama la diosa invertida, hasta tiene nombre y apellido, ¿no? Y esta es la única pareja que se conoce y todos los invertidos estos de Waterloo no se conocen nuevos, se usaron todos en 3-4 días, se conocen apenas unos 50 ejemplares y esta es la única pareja conocida. Y acá tienen una que no está invertida, que es normal, sin dentar, y es muy rara también. No son fáciles de conseguir. La verdad que son piezas, por lo menos en Uruguay, bastante buscadas. Walter, ¿es la calidad del scan o me pareció ver que la estampilla está en 2 colores? No me refiero al centro y al marco, pero el marco como que me pareció medio rojizo y naranja en ciertas partes, ¿o es el scan? No, eso puede ser el scan, pero también tenían un poco de variación de color también. Oh, ok. También habían algunas pequeñas variaciones de color. Gracias. Gracias a ti, Walter. ¿Más preguntas por ahí? Juan López. Sí, hola a todos. Luis Carlos, muchísimas gracias. Mira, en realidad yo escuché tu charla de anoche y me fui como con tarea para la casa. Sí, porque empecé a buscar algunas cosas que de hecho me gustaría ver si las puedo compartir con ustedes de lo que escuché, porque son perforaciones que no sé si puedo hacerlo, digamos, para que las veamos. Adelante. Ok. ¿La ven? Sí. ¿Ahí? Bien. Sí. Ahí hay un cuadro, el que está a mano izquierda, que es de la serie Independencia del año 1910. Y ayer dentro de las conversaciones hablábamos de que la perforación se hacía en varios pliegos.
pero, pero curiosamente, bueno, y según lo que conversamos, bueno, este es del American Bank, y según lo que conversamos, la máquina debería perforar toda la línea, y sin embargo acá hay la línea, tanto la vertical como la horizontal, si ustedes se fijan, se alcanza incluso a ver la marca de las perforaciones que no están hechas. Entonces, no sé, la pregunta es ¿por qué puede haber sucedido eso? Digamos? Lo dejo ahí como... falta de presión. O se Falta de quebró presión. alguno de los clavitos, ¿no? De los pines, sí. Los Se rompieron los pines. Se rompió, sí. Claro, pero en el fondo esa debió haber sido probablemente el último pliego, porque los otros debió haberlos perforado todos. Posiblemente, sí. Falta de presión, porque como hay 5 a 7 hojas ahí, la última no recibió suficiente presión, pero sí se observa que hay un pequeño rasgadito ahí, ¿no? Sí, es una perforación ciega, Correcto. Es una falla, típica de la perforación de tipo lineal rotativo. Ok, o sea, ya, perfecto. Bueno, y al otro lado, no sé si ven la que está al otro lado ahora. Sí, sabe. Ya, que esa, me recuerdo que algo mencionó ayer Heinz, que son 2 series chilenas del año 34, 38 aproximadamente, Aéreos Internacionales la de arriba y Vista y Paisaje la de abajo, donde él mencionó de que efectivamente también la máquina muchas veces se le rompía el pin, ¿no es cierto?, la punta, y si ustedes se fijan ahí se establece un patrón en la línea horizontal. Aquí, o sea, aquí, esa misma y se vuelve a ver arriba. Sí. Ese está roto definitivamente. Perfecto. Y aquí se repite lo mismo y es en la vertical. Si tú te fijas. Pero ahí en la última no estoy de acuerdo. Esa es una perforación de tipo peine. Esta. Sí, ese es peine. Fíjate que la misma situación se repite abajo. Exactamente. Sí, ese es peine. Esa es perforación en peine. Donde el peine no cayó donde debería caer, sino que, o en su defecto, ese es peine. Ok, perfecto. Bueno, bien roto en el peine. No, el peine es perforación en peine, está bien, mira, que a un lado y al otro se ve que está correcto. Lo que pasa es que no empató el peine de arriba con el de abajo. Ah, de acuerdo, ok, ya, perfecto, ok. O sea, hay un desfase ahí en el Desfase, peine. sí, exactamente. Perfecto. Que se repite abajo también. Ya. Bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias, excelente. Realmente muy buena tu charla. Es un tema súper interesante como para empezar a investigarlo. Muchas gracias. Estoy a las órdenes, cualquier cosa. Gracias. ¿Algo final por ahí? Un pequeño comentario. Adelante, Heinz. Juan Claudio, justamente a eso me refería ayer. Ese sello es de los años 40, a lo cual me refería yo, y que siempre en esa misma posición se produce eso. Y yo tengo algunos sellos de esos también. Y lo de abajo, absolutamente de acuerdo con Luis, que es de peine, y eso se produce por muchos años en los sellos de ese formato. Ok, muchas gracias, Heinz. Muchas gracias. ¿Cómo salgo de acá? No lo sé. Ahí está, ok, listo, ahí está. Listo. Bueno. Henry, si me permites, me gustaría compartir, ya que estamos hablando de perforaciones, solo les quiero compartir una imagen de cómo se perfora aquí en Honduras. Bueno, es un procedimiento muy laborioso porque lo hacen en varias etapas, lo que, por fortuna nuestra, permite que a veces sucedan errores. Pero es una maquinita, a ver si se ve la imagen, se va a tardar un poquito en llegar. Y como parece que hubo un tiempo en que, bueno, por mientras se carga la imagen, tenían varios problemas con los pines que se quebraban o algo, entonces ahora decidieron, creo que perforar en cantidades muy pequeñas para así asegurarse que todas las estampillas resulten perforadas. Yo creo que, a ver si llega la imagen.
Se congeló, Mauricio. Y se le fue el internet. Porque se congeló. No Se parece congeló, nada. creo, ¿no? Parece que... Se quedó fuera de línea. Teddy estaba preguntando. Sí, Teddy. Sí, Carlos, nuevamente muchas gracias por tu excelente charla. Yo quiero compartir la pantalla para ver qué luces nos puedes dar respecto a esta perforación. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, ahí está cargando. Pues fíjate, se utilizaba muchos timbres fiscales y telegráficos para hacer cierros de los telegramas, como es este caso acá. Entonces, estas estampillas yo creo les desmonetizaban para usarlas como cierros, pero aparentemente no sé si venían de American Bank ya perforadas o se las hacía localmente. Entonces, quisiera tu opinión respecto a eso. Mi opinión es que se hacían localmente. Es una perforación lineal que cualquier imprenta de las que hacen los timbres municipales, de los más modernos y los más rudimentarios, utilizan. ¿Ya? Entonces, no es una ciencia, tampoco estamos esperando que haga una perforación perfecta, simplemente una perforación y punto. Es una perforación lineal que pudo haber sido hecha ahí sí no se sabe si por impacto, por guillotinado o en su defecto, debe haber sido por guillotinado, que es lo más sencillo. No creo que haya sido por mecanismo rotativo, porque eso, se ven que las líneas no están ni siquiera separadas. No son paralelas. No son paralelas completamente. Paralelas, sí. Así es. Las de los timbres originales se las dan perfectas, pero las otras no. Así es, exactamente. Pues las timbres sí, pero esos son de American Bank, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Sí, entonces ahí no hay problema. La perforación es rotativa original, pero la perforación adicional es lineal, por guillotinado, hecha localmente. Guillotinado. Hay un video, dentro de los videos que yo pongo, ahí ponen una máquina de coser que perforando, haciendo esa perforación. Es chistoso ese video. No deben de verlo. Ya volví, a ver, voy a ver si hoy sí les puedo compartir. De hecho, en Ecuador hay un timbre municipal perforado a máquina, de coser. De coser. El timbre municipal de Gonzanamá, perforado a máquina de coser. ¿Averiguaste dónde fue impreso? Pero ¿cómo llegas tú a esa? ¿Cómo tú sabes eso? Por el formato, solo son agujeros, no como alfileres, no sacan en la porción del círculo. Solo... El que mostraron ustedes de Cucalón, ese también tiene una perforación media rara, ¿no? ¿Ese con qué lo habrán hecho? Con máquina de coser. Máquina de coser, ¿no? Sí, bien rústica. Sí. Voy a intentar de nuevo compartirles la foto, a ver si esta vez no se guinda. Sí. Ok, vamos a ver. Ahí sí. Ahí viene. Esta es la máquina que tiene una máquina, bueno, pueden ver esa máquina ya muy antigua, de la imprenta estatal, y meten las hojas ya, bueno, después de que las han recortado para un tamaño más manejable, aquí están perforando. Estas estampillas ya de hace unos años necesitaban varias pasadas porque eran 2 estampillas pequeñas y una grande. Así que era un proceso de como 3 pasos para poder hacer la perforación. Sacaban y rotaban el papel 90 grados y volvían a introducirlo en la máquina y volvían a perforar. Y por eso hay algunas que no están muy bien alineadas. Son muy pocas. En realidad el operario hizo un trabajo muy, muy meticuloso, pero sí hay algunas en donde no coinciden bien las perforaciones. Y aquí también hubo estampillas que se perforaron a máquina de costurar, sobre todo en los años 20, por ahí. Pero quien tuvo que hacer eso fue una labor muy, muy tediosa, ¿no? Porque era línea por línea. ¿Cuánto se demoraría? Por muy rápido que fuera, un pliego demoraba. No. Sí lo hacía rápido, no creas, sí es rápido. Sí. Pero es totalmente ñarusa, rústica, mala. Claro. Sí. Se mueve con facilidad, no era línea recta. Claro, no hay manera de mantener la línea recta. Sí. No, yo creo que sí. Lo que pasa es que la calidad de la perforación es la que
es la que no es posible conseguir. Pero se perfora. Hay una falsificación en una serie oficial de Rubel en Ecuador que se nota que es así. Cierto. Bueno, con eso, Luis, nuevamente muchas gracias, muy interesante trabajo. Muchas gracias a todos por su paciencia. Se agradece gracias. la elaborada presentación. Y el día de mañana...